Hola, ¿qué tal, Oscar? Antes que nada quiero comentar que estamos con el coronel Oscar Acosta, comandante del componente terrestre y también director de la Escuela Antártica Conjunta. Eh, es miembro del COCOANTAR y bueno, vamos a tener una pequeña charla y una serie de intercambio de preguntas y obviamente recabar la información tan importante y tan realmente fluida que pueden llegar a estar transmitiéndonos las personas que están vinculadas al COCOANTAR y Oscar particularmente. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Para mí es un orgullo, una satisfacción poder estar por este medio tratando de difundir un poco el conocimiento que uno logró en la actividad antártica. Así que yo agradezco la invitación y bueno, estoy disponible para lo que quisieran preguntar. Perfecto, Oscar. Te hago una de las primeras preguntas, sí, pero como charla, en definitiva, y más bien de índole personal, pero en función de qué herramientas por ahí para tu carrera militar, o si se quiere para la vida misma, de desenvolvimiento en otros campos, te dio el tema de haber estado y ser parte de determinadas campañas vinculadas a la Antártida. Y un poco también vinculada a esa pregunta, si ese escenario tan diferente que es para todos nosotros, obviamente, justamente da determinados valores que son muy, pero muy importantes a la hora de tener el tema de un pensamiento consciente frente a toda la situación ambiental hoy. Bueno, respondiendo en una primera parte, esta experiencia antártica en lo profesional me permite transmitir mi experiencia. Yo estuve en 3 campañas anuales invernales. Estuve en Base Belgrano 2 en el año 2000. En el 2002 estuve con mi grupo familiar en Base Esperanza y finalmente en el 2014 estuve como jefe de la base Carlini. Así que el sector antártico argentino me lo conozco de sur a norte. En principio, esa posibilidad de ir 3 veces a la Antártida me permite tener un conocimiento para poder difundir mi experiencia y aquellos contenidos más importantes que consideramos que deben tener la futura dotación que van a ir a las bases. Por eso en mi doble rol de director de la Escuela de Capacitación, en lo profesional, lo que me dio esta experiencia antártica es poder decir qué es lo más importante para el conocimiento de aquel que va a ir a invernar. Y con respecto a lo personal, yo creo que hay esa experiencia antártica me ha dado algunos valores que tienen mucho que ver con lo que es convivencia, con lo que es el amor a las querencias, las cosas que uno durante todo un año la pierde físicamente, pero las mantiene mientras uno está en la Antártida. Antes, por ejemplo, no es que uno haya sido un despreocupado, pero uno cuando habla de la familia siempre la tiene cerca. Pero el pasar un año en la Antártida, un año, 12 meses, 13 meses, he pasado 13 meses y 20 días en una base, uno empieza a valorar a la familia, empieza a valorar a la familia, empieza a valorar todo aquello que no tiene durante un año, tanto en lo espiritual como en lo material. Así que yo creo que esa experiencia antártica me ha marcado mucho. Y con respecto a lo que es
el medio ambiente también nos marca. Yo creo que hay una ola, una idea actual de protección del medio ambiente porque nos hemos dado cuenta de que del efecto perjudicial del hombre en este querido planeta. Yo la otra vez leí un artículo que decía que en los últimos 50 años hubo un aumento de la temperatura media en grados centígrados en la Antártida de 3 grados. Uno puede decir, en la variable que tenemos acá en Buenos Aires, más o menos llegamos a 35, podemos llegar a menos 3 grados como la semana pasada, y uno dice, bueno, es la normal, pero en la Antártida es gravísimo. Es tan grave como uno puede hoy en la Antártida, una cosa insólita, ver caer agua, lluvia. Antes no había lluvia. Hoy en día tenemos lluvia. Hay grandes bloques de barrera que se van desprendiendo. Hay fuertes vientos. Y también hay una cuestión que afecta esta cuestión de medio ambiente, es que nos afecta el ecosistema, porque aquellos animales, la fauna que habitaban en el verano en la zona norte de la península para hacer la reproducción y anidación, cada vez se está viniendo más al sur. Y el casquete polar, si bien es un ciclo, pero va disminuyendo más que lo que se va expandiendo. Pero yo no, bueno, no me quiero extender mucho porque me parece que esas son las cuestiones que me quedaron grabadas y me parece importante recalcar. No, y muy claras y muy vividas y obviamente vinculadas a esto que nos confiere bastante, que es el tema del hábitat y el hábitat con respecto a las especies. Con respecto a la especie humana, ¿cómo es el habitar la Antártida un día? No digo mucho, pero el habitar la Antártida un día desde la experiencia, no digo de la formación, obviamente, militar, sino por ahí de una persona que está vinculada a la ciencia o que está vinculada a otras acciones que no tienen determinado preparación como capacitación, que obviamente deben seguro tener, pero preparaciones a los cuales ustedes están preparados en la vida misma, ¿no? ¿Cómo es las nociones del habitar en ese sentido? Ver militares en la Antártida es algo que parecería raro, pero en la comunidad internacional es común. Porque nosotros hacemos logística para mantener la ciencia en la Antártida y esa ciencia es contributiva en la soberanía. Nosotros tenemos una capacitación que nos da la escuela para poder enfrentar de la mejor manera las condiciones y las misiones en la Antártida. Pero hay algo que también uno aprende en la Antártida. La experiencia científica, la experiencia como funcionario público también importante. ¿Y por qué digo esto? Estando en el 2014 en la base de Carlini, yo siendo logístico, pero supervisado por el científico de ese momento, yo era el auxiliar del científico que hacía estudio de lapas. A mí no me prepararon para eso, pero con una orientación que me dio el científico, muy rudimentaria, pero yo tenía que ver en ese aspecto. También, por ejemplo, yo soy conductor náutico y también tuve que salir para conducir botes para hacer estudios en la caleta Potter en Carlini. Y como funcionario público, en todas las bases antárticas conjuntas existe correo nacional y un registro civil.
particularmente en lo que es recepción de correspondencia, uno actúa en su labor de funcionario como un representante de las actividades que hacen soberanía, que es el correo. Entonces, no tan solo en la parte logística, que es lo más importante y para la cual nosotros vamos a la Antártida, sino hay otras tareas que también nosotros las cumplimos en la Antártida. Perfecto. Teniendo en cuenta lo que es la presencia del continente y que obviamente todos nos movemos de acuerdo a los principios del tratado, ¿no? O sea, sí, bueno, y obviamente el protocolo de Madrid, bueno, y todo esto que estuvimos hablando anteriormente con respecto a los protocolos actualmente vinculados al COVID y demás, eh, ¿existe la posibilidad tal de desarrollar este, algún tipo de sociedad más allá de la que medianamente sabemos que hoy tenemos ocupando y no ocupando la cantidad de 13 bases, ¿no? En esa cantidad? Obviamente, ¿existe la posibilidad del habitar de alguna manera? ¿Está si se quiere, pensado con todos estos elementos que estamos diciendo, vinculados, si se quiere, a ese protocolo o paraguas general, ¿no? Yo creo sinceramente que sí. En, en magnitudes pequeñas sí. Inclusive desde el año 1978, Argentina tiene grupos familiares, particularmente en la base antártica Conjunta Esperanza. Desde el 78 hubo nacimiento, bautismo, casamiento, y hay una comunidad pequeña formada por 8 familias que van a invernar en forma permanente. Y hago una aclaración que actualmente no hay familia, esta es la primera vez desde el 1978 que no hay grupo familiar en la base Esperanza por el tema de la pandemia. Pero en forma ininterrumpida, desde el 78 tenemos un grupo, una pequeña sociedad que está habitando la Antártida. En estos parámetros del Tratado Antártico, y mientras exista ese convenio internacional, tal cual como nosotros conocemos la sociedad, me parece que es difícil. Realmente tener una sociedad como la conocemos acá en el continente, me parece muy, pero muy difícil. Tal vez en un futuro pueda existir una sociedad establecida, pero es muy difícil. Y es muy difícil, primero, por las condiciones extremas que tiene la Antártida. Es muy difícil porque tendría que haber digamos, una comunidad legislativa, ahí existe el Tratado Antártico, pero que regule la convivencia en la Antártida, porque hay diferentes países. Entonces, me parece que habría que estudiarlo en detenimiento, pero en el inmediato yo creo que no. Una sociedad como nosotros la conocemos, creo que no. Y creo que tendremos que estar muy preparados para enfrentar las condiciones que tiene el continente y para no dañar el medio ambiente y el ecosistema. Yo creo que por ahí esta última parte es lo más importante. Eso es fabuloso y de alguna manera tratar vinculado a esta pregunta que antes hice, esto desde nuestro punto de vista, ¿no? O a lo mejor a nivel nación. ¿Y se piensa o se visualiza en otras bases, existiendo tantas, ¿no? O sea, uno hoy agarra Google y enseguida encuentra la cantidad de bases que tiene repartidas en toda la Antártida, con países que realmente llaman poderosamente la atención, o al menos a mí, a una persona, yo siempre digo, un ciudadano de a pie, una persona común, de la civilización vinculado a otras cosas, el tema de
si existe, hay algunos indicios, tienen planificado ese número que muchas veces me llamó la atención en lo que fue la base de Estados Unidos en 1.200 personas, algo así, que poderosamente llama la atención. ¿Puede llegar a ser que está pensado en ese sentido? Nosotros, Estado argentino, no, no, no. No, porque la magnitud para 1.200 personas requiere una infraestructura muy, pero muy grande. De aprovisionamiento, de logística, de servicios, de sanidad, porque de 1.200 personas, si uno puede hacer un cálculo, todos los días debe tener algún enfermo, algún accidentado. Me parece que, y tienen, para 1.200 personas, es un pueblo chico. Entonces yo creo que la infraestructura debe ser tan grande que por lo menos para nosotros creo que hoy por hoy no lo podríamos hacer. No, sí, es claro eso, está entendido. Quería saber si en las otras bases piensan de la misma manera en todo esto de la cooperación antártica que siempre se dice, ¿no? Y también Eh, pienso en Latinoamérica entera. Yo uh-huh, digo esto, no es que estoy haciendo referencia, por eso me trasladé a otros territorios que no eran justamente uh-huh. los nuestros, son obviamente territorios que en otro sentido, sí esas cuestiones estarían, pero era solamente haciendo futurología, ¿eh? No es que estar hablando con precisión en estas cuestiones, son como opiniones en ese sentido, más que con gente que conoce el continente, por ese lado. Creo que sí, países poderosos con gran infraestructura, con una, una gran logística, creo que es factible. Pero bueno, yo no podría decir mucho más porque si no pecaría de mi desconocimiento. Creo que es factible, pero países muy poderosos. Perfecto, perfecto, es así. Oscar, obviamente siempre hablamos de la cooperación, ¿no? ¿Existe cooperación también en logística entre lo que son otros países, con Latinoamérica, con otras fuerzas, obviamente, que Uh-huh. estén vinculadas ahí en el territorio? Creemos siempre, y casi todos lo han manifestado muy bien, el tema de la cooperación de los grupos pertenecientes a las fuerzas latinoamericanas, como también de índole científico. Es así, este, hay algunos elementos que podrían llegar a estar siendo estos como puntapié inicial de un camino obviamente mucho mejor y que esté vinculado a esta cuestión de un trabajo científico conjunto mucho más grande y obviamente que suple por ahí las cuestiones que son de índole solamente y netamente económico-tecnológico y en la conjunción del accionar puede llegar a verse de alguna manera reflejado. Creo que sí, sí, y es más, existe actualmente nuestro país en las diferentes bases permanentes y transitorias, realizamos ciencia con muchos organismos internacionales evidentemente de otros países, Italia, España, Alemania, eh, por hablar de Europa y en Latinoamérica, inclusive también con Brasil, con Chile, particularmente. Eso en lo que es ciencia, en lo que es logística y también. Hay acuerdos que se están llevando a cabo con Uruguay, hay una intención de Ecuador de trabajar conjuntamente por el tema de apoyo logístico, es una intención por ahora. Con Chile
trabajamos fuertemente en esta idea de mantener ese vínculo, esa unión con Argentina chilena. Hemos realizado reuniones bilaterales con Chile, tenemos actividades comunes con Chile en el mar austral, en patrullas de rescate. Así que sí, en Latinoamérica esto sigue avanzando, los científicos desde ya, pero en la parte logística, que por ahí es lo que más se mueve o más se visualiza el movimiento de medios, de llevar aprovisionamiento para una base de Uruguay o para una base de otro país o aprovechar nosotros también algún vuelo de otro país para llegar a la Antártida, sí. Esto en lo logístico se ve y se ve todos los años. Lamentablemente con esta situación de pandemia, todos los países han tratado de evitar el llevar el COVID a la Antártida y medio nos hemos recluido, hemos formado nuestra propia burbuja con todos los protocolos para no llevar el COVID a la Antártida, y por lo menos lo estamos llevando a cabo en forma eficiente y con cuarentena y con PCR y con mucho cuidado. Qué bueno eso, Oscar. Qué interesante y bueno, que realmente que esperanzador también. No solo esto del COVID y obviamente, sino la cuestión latinoamericana, ¿no? La conjunción esta cooperación latinoamericana. Eh, Esto a modo casi de cierre, que ¿existen espacios de ocio, aparte de ese hermoso paisaje? ¿Existen espacios de ocio para el habitante antártico? Sí, lo hay. Lo hay en lo que es el completar esa capacitación de cada uno en la Antártida. Hay. Esto lo puedo representar con un ejemplo. Nosotros los días sábado a la noche se hace la piciada en todas las bases argentinas, se hace la piciada, que se sirven las pizzas, es la noche de las pizzas, y el momento en el cual nos reunimos todos. Toda la dotación se reúne en un solo espacio para poder hablar, para poder disfrutar. Recuerdo que en base Belgrano, que éramos todos, estamos solos, no había grupo familiar, evidentemente, pero los días sábados lo utilizábamos, y en aquella época, en el año 2000, lo utilizamos para jugar al truco, jugábamos al ajedrez, veíamos películas, todos reunidos. Salíamos por radiodifusión porque a las noches nos hacían tocar la guitarra. Teníamos un conjunto que le habían puesto los Yacanza, y salíamos y nuestras familias desde acá del continente nos escuchaban. Sí, hay momentos de ocio, hay momentos como para crecer espiritualmente. Yo hoy en día, que estoy como director de la Escuela de Capacitación, les digo a las futuras dotaciones que aprovechen, porque la Antártida es un lugar donde puede hacer un retiro espiritual durante todo un año. Uno encuentra esa paz que no la encuentra acá en el continente, en el cual se puede desarrollar espiritualmente, ¿sí? Puede contemplar la vida, lo que hizo y lo que puede hacer con una tranquilidad total porque el espacio lo permite. Y eso es parte, tal vez no del ocio, pero sí todo se mezcla en la Antártida. Se mezcla un poquito el ocio con el desarrollo espiritual y todo esto con el trabajo, porque uno tiene que convivir. Y en esa convivencia
no todos estamos bien durante todos los días del año. Es muy Entonces, interesante eso. Son todas parte de las experiencias humanas, realmente, y de las emociones humanas, en todo sentido, más allá de las funciones que cada uno vive, habita, trabaja, obviamente se desarrolla, pero realmente todos estos elementos son muy interesantes, Oscar, como los estás manifestando. ¿Y cómo es el tema de la familia, cuando uno va en familia? ¿Qué es eso? O sea, para cualquiera de nosotros, ¿qué es eso de ir en familia? bueno, lo que es la vida en familia es una experiencia única, única. Cuando yo estaba en Belgrano 2, estaba en la campaña invernal solo, yo dije, esto quisiera disfrutarlo con mi familia porque realmente me encantó, viví una buena experiencia en la Antártida, entonces yo dije, esto es lo que quiero compartir con mi familia. Le propuse a mi señora, en ese entonces teníamos mis dos hijos que ahora ya están grandecitos, tenían 3 y 6 años. Entonces le propuse, mi señora dijo, sí, bueno, te veo tan bien a vos que sí, me gustaría. Y bueno, se dio la posibilidad de ir a la Antártida con la familia y es una experiencia única. Una experiencia única porque uno eh, convive las 24 horas, convive con el ser querido. Este es bueno y es malo, ¿no? Porque a mi señora yo la veía cuando era jovencito, trabajaba a la mañana, a la tarde la veía, estaba con los chicos y la noche, pero este es otra oportunidad. De verla 24 horas es esa prueba de tormento. Es casi como lo que hemos vivido en la cuarentena con la pandemia, es algo así, más o menos. Exactamente, y vos sabés que vos das un buen ejemplo, y si uno puede hacer una analogía con todo lo bueno y lo malo, porque hemos ganado en esa unión familiar, pero uno pierde en lo social. Algo parecido no, vivíamos allá, ganábamos mucho en lo que era grupo familiar, teníamos una sociedad pequeña, eran 8 familias tan solo, y uno empieza a valorar mucho más, como decía al inicio de esta entrevista, lo que deja acá en el continente. Mi señora empezó a valorar eh, el alejamiento que tuvo con el papá y con la mamá, por ejemplo. Pero lo más importante es que estábamos los 4 juntos. Y esa convivencia en la Antártida se hace mucho más profunda, ¿no? Porque eh, lo que pensaba, que creía y que conocía de la otra pareja, al terminar la campaña para decir, listo, yo ahora sí puedo decir que conozco perfectamente lo que me rodea. Y eso tiene que ver también con la familia, ¿no? Muy bueno, Oscar. Muy grato todo lo que nos contás y lo que nos decís. Yo creo que está todo perfecto. Podemos llegar a darle participación a Silvia y te Así, agradezco mucho por todo bueno. esto. Realmente muchas gracias.